Hola, soy Eduardo Merino Buffé y como siempre les tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando mezclamos un bosque moribundo, perros ferales, hongos mohosos y muchísima radioactividad? Una historia más que nos hace decir, ¡ay, humanidad! Un podcast sobre historias de desastres, encuentros y desencuentros entre humanos y lo más que humano desde tiempos inmemoriales. Y hoy me acompañará para este relato nuestra co-host preferida. No mentiras, no preferida, que ¿Qué? después Dani nos No, mata. Dani, yo te amo. Siempre te he amado desde antes de conocerte. Nuestra co-host, sí, una de nuestras co-hosts preferidas, Mariana Díaz San Juan. Hola, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo van por allá en la casa? O en donde estén. O en el bus, En el bus, en la ducha, lavando loza, donde quieran, como Barriendo. quieran, barriendo, sí. barriendo y observando la existencia. Me honra estar aquí acompañándolos mientras barren. Tal vez están como yo ayer, que estaba súper enfermo y están simplemente escuchando cosas para pasar el tiempo. También es severo plan. También abracito a todos por allá. Sí. Y mucho electrolit también. Y hoy también nos acompaña Cris. ¿Cuál es tu apellido? Cris Concha. Cris Concha. Oli. Sí, Oli. Mucho gusto. Es sí. mi primera vez acá. Yo soy ilustrador de Macana. Ujú. Pues a través de Macana fue que llegó la invitación y pues venimos de nuevo a representar al colectivo. Sí. Bienvenido, Cris. Gracias, Bienvenido, muchas Cris. gracias. Estamos muy felices de que estés aquí y nada, tremendo Gracias. trabajo el de Macana. Aquí Sí, los amamos. están haciendo Sí. un trabajo muy tremendo y por eso cuando vi este tema dije, sería interesante tener a alguien de Macana aquí. Y nada, buenísimo, como que estoy también contento con lo que están sacando, era de como esta nueva serie de podcast, Sí. de La Noche de los Bosques. Sí, ya para cerrar la tercera edición de Macana, que es del año pasado, están todavía como esos resquicios. Ok, o sea, están como todavía, o sea, Sí, eso es estamos lo que quedó. cerrando el año pasado. Ajá. Es que estuvo muy boleado. Sí. Entonces, estamos cerrando y ya para empezar la cuarta edición, como también para ticiar un poquito. Exacto, está bien chévere, está bien bonito, son Sí. como entrevistas y bueno, está bien interesante. Sí. Y las portadas las hizo Cris, Sí, eso me decía ahorita. yo soy el ilustrador de Macana. Exacto, sí, entonces Ya. ahí pueden ver el trabajo que hizo Cris en esas portadas. Y bueno, más o menos, ustedes ya saben un poco más del tema que vamos a trabajar, que les voy a contar hoy, ¿no? Ujú. Más o menos, sí. Sí, más o menos, sí, pero entonces vamos a empezar con una escena que se me hace muy interesante. ¿Bien? Listo. Bueno, esto empieza una noche de primavera, como muy apacible, de abril de 1986, al lado de un río. Se escucha el andar del río, se escuchan algunos grillos, seguramente pues muy cerca también hay charcos y humedales y ahí en esos charcos y humedales las ranas croan. Y son unas ranas de un color verde brillante que además tienen unas franjas negras a los costados. En español estas ranitas se les llama ranitas de San Antonio, que es como la rana arborícola europea. Y esa noche allí estaban esas ranas, croando, estaban los grillos, el río, todo tranqui. Sin embargo, no muy lejos de ese río hay un enorme edificio de cemento con una especie de chimenea gigante. Y adentro están sucediendo muchas cosas, pero nada de lo que pasa allí se escucha afuera, entre el croar de las ranas. Son más o menos la 1:23 de la madrugada y todo sigue aparentemente tranquilo. Pero luego, un minuto después, el canto de las ranas cesa
Una explosión retumba sobre todo el ambiente. Las ranas a los lados del río saltan en pánico hacia el agua. Un costado del edificio arde con un color rojizo y las llamas naranjas iluminan el río. Yo me pregunto si algunas de esas ranas habrán escuchado los gritos de las personas calcinadas tratando de huir. ¿Quién sabe? Me imagino que esa noche las ranas simplemente observan, calladas. Una fumarola se levanta hacia el cielo y las ranas ven desde el otro lado del río que ese no es un humo cualquiera. Esa fumarola brilla, y no como las llamas, brilla más bien de un tono blanquecino azul. Y el brillo de esa fumarola es también un presagio para esas ranas, que en adelante no volverán a ser las mismas. Un infierno está por desatarse, pero es un infierno diferente, es un infierno silencioso. Wow. Oh. De pobres ranitas. Pues ya veremos qué les pasa a las ranitas. Usualmente en la humanidad contamos cómo los desastres se van desarrollando con el tiempo y qué va pasando, pero este episodio empieza justamente como con el desastre, ¿sí? Y este es un desastre que sería icónico y vamos a ver qué ocurre más bien después de ese desastre, justo después de que ocurre como una tragedia, qué es lo que ocurre, cuáles son como sus ecos, sus heridas y sobre todo los cambios más profundos en lo más que humano, que es a veces lo que pasamos como por encima. Entonces, en este episodio les voy a contar lo que ha sucedido, lo que quedó, lo que se ha estudiado sobre la flora, la fauna y la funga después de esa noche del 26 de abril de 1986, que es la noche del desastre de Chernobyl. Interesante. Ajá. Está radioactivo el episodio. Está radioactivo y suena un pequeño review. ¿Review? Sí, como de qué pasó con la biodiversidad después de... Exacto, va a ser un episodio un poco así. No va a ser como la historia lineal completamente como suele ser, sino que vamos a ir saltando a ver qué pasó con diferentes especies. Pero sí les voy a contar un poco como qué sucedió justo después, porque justo después también pasan muchas cosas. Obviamente aquí dije la flora, la fauna y la funga porque suena como más catchy, ¿sí? Pero también hay bacterias y bueno, hay otro tipo de seres que están ahí metidos. Todo lo que está alrededor, como... Ajá, sí. Todísimo. Vamos a ver que, claro, esto surgió más porque, no sé, a mí me surgió la pregunta como, bueno, están saliendo un montón de... Siempre salen como un artículo de la fauna está volviendo a Chernobyl y cosas así, pero como que si me pregunté, bueno, ¿en serio qué ha pasado? ¿Qué cosas raras están sucediendo allá? Y encontré cosas súper interesantes, unas que no son tan espectaculares como uno creería, pero es como, wow, como que sí me dejó como un poco perplejo en ciertas cosas. Entonces, pues, muy resumidamente, ¿qué pasó como ese 26 de abril de 1986? Estaban ahí pues en la planta de Chernobyl, que quedaba más o menos en Ucrania, muy cerca de Bielorrusia, en ese momento era de la Unión Soviética. Están haciendo unas pruebas en la planta nuclear. Entonces ahí están pues con energía nuclear, están haciendo unas pruebas de seguridad en el reactor número 4 y por cuestiones como un poco humanas y también por errores en el diseño del reactor, explota, ¿sí? Este reactor explota. Está la serie de Chernobyl si quieren saber más sobre eso, que la serie es muy buena. Y cuando explota, pues libera una gran cantidad de algo que se llama radionucleidos o radioisótopos, que son básicamente componentes o moléculas muy, muy radioactivas.
En específico en este es el cesio 137 y el yodo 131. Que si alguien sabe más de química, pues que nos cuente en los comentarios porque no me voy a poner a explicar. Son terriblemente tóxicos, es lo Sí, súper dañinos. exacto. De hecho, como lo que, pues más que tóxicos, o sea, no solo son radioactivos, sino radiotóxicos, como que, o sea, según lo que entendí. Ok. ¿Sí? Entonces, no es, ya vamos a ver de qué implica esa toxicidad de la reactividad. Pero, bueno, digamos, la fumarola esa brillante que se vio esa noche apenas explotó el reactor, eran esos componentes reaccionando con otros en el aire, ¿sí? Y por eso se pudo ver como lo que se ve ahí es como una descarga de energía muy alta, porque estos radionucleidos, pues liberan muchísima energía, ¿sí? Y cuando es así de densa es lo que se llama como radiación gamma, que es como la radiación como más densa, más paila y es como la más penetrante, ¿sí? Entonces, después de la explosión, decenas de las personas adentro del reactor número 4 murieron a causa de la radiación y eso es horrible. O sea, morir a causa de radiación es tenaz y se siente muy feo. ¿M? Porque, ¿qué es lo que pasa? Estas emisiones de energía son tan densas que penetran más allá de la piel, penetran las paredes celulares y después rompen poco a poco las cadenas de ADN. Si el daño es demasiado fuerte, las células, digamos que no alcanzan a reparar ese ADN y básicamente se van muriendo, ¿sí? Como que implosionan. Se dañan de adentro. Exactamente. Sí, entonces es claro, es como que la descripción dicen que es como si te estuvieran incendiando por dentro, porque claro, están todas las células internas quebrándose, destruyéndose, se están volviendo nada, o sea, literal, como que la gente medio se derrite también al final porque pierden toda la estructura. Entonces es como, pues es una muerte no rapidísima, excepto si estás muy cerca a tanta radioactividad, pero básicamente es eso, es sentir como todo tu cuerpo está colapsando por dentro porque está acabando con todo el ADN. Es un cáncer en speedrun por dentro. Sí, es básicamente. Horrible. Cuando la exposición pues es más baja o un poco más moderada, realmente la muerte por radiación se da específicamente por daños, por ejemplo, en la tiroides, que es de los, digamos, de los órganos que recibe más la radiación, o el colapso en los riñones, empiezan a colapsar los pulmones, pero ya mucho después uno puede tener daños por radiación, pero la muerte puede llegar décadas después, ¿sí? Y también generaciones posteriores, ¿no? O sea, la descendencia de quienes estuvieron expuestos a esta radiación, pues también sufren de las consecuencias. Exactamente. ¿Por el ADN? O sea, como, Sí. como te... Exactamente, porque pues puedes, a ver, como el ADN digamos que se rompe, el ADN tiene que, como que se repara, y cuando se repara a veces se tiene que reconfigurar, entonces ya no va a ser el mismo ADN. Si eso pasa en las células reproductivas, que lo vamos a ver, tal vez ha pasado en algunos animales, entonces la descendencia va a ser diferente. Muta. Entonces, sí, y entonces vamos a ver que, claro, va a haber como unos cambios. Y justamente una de las palabras como clave de esto es la mutación. Okay. Sí, esa es la mutación, básicamente. Que obviamente siempre creemos que es súper espectacular y demás, como que nos imaginamos como a los X-Men. Sí, como no la vendieron los gringos súper bien. Sí, nos imaginamos seres así con hartos brazos brillantes o con superpoderes. Pues la mutación no es tan espectacular, Cool. pero sí es muy interesante. Y también es súper cotidiana. O sea, yo me acuerdo de mi profe de genética, Mireya se llama, que nos decía como, todos somos mutantes, y aquí ninguno tiene un ojo de más ni nada, pero todos somos mutantes y constantemente estamos mutando. Entonces, sí. Claro, ya ahí la cuestión es a la velocidad. La velocidad y qué mutación, porque hay mutaciones que, digamos, son sinónimas, o sea, que la codificación a proteínas termina siendo la misma o terminan siendo silenciosas, entonces, pero hay otras que sí causan cositas no tan chéveres o chéveres, o sea, al final de cuentas la mutación es uno como de los motores de la evolución, pero bueno, sí, continuemos. Claro. Y eso lo vamos a ver, como que vamos a verlo
Bueno, más adelante. Eduardo así como, Paciencia. Igual me adelanté un montón, pero a cosas que quería decir, pero está bien. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, como decíamos, la radiación también tiene como esa cuestión de que te puede llegar a matar, llega a hacer también cambios en el ADN y demás. Además, hay que tener en cuenta que cuando el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobyl explotó, ese fuego se mantuvo 10 días, ¿sí? O sea, estuvo liberando radionucleidos al aire por 10 días. ¿Mm? absurdo. Sí, bastante, porque no sabían qué hacer. Sí, además es un fuego radioactivo. Entonces, ¿Cómo apagas eso? claro, entonces todo eso empezó a volar por todos lados. Se detectaron los radionucleidos en Suiza, en Suecia. Dicen que hasta el Reino Unido se alcanzaron a detectar toda esa radiación que se fue por el aire. Entonces, se sabe que más o menos 300 personas murieron a causa de la explosión de radiación de Chernobyl, así como fijo, pero se calcula que entre 4.000 y 9.000 murieron años después por los efectos a largo plazo de la radiación. ¿Bien? Wow. Absurdo, Dios mío. Ujú. Entonces, además de hecho, como que, pues no sé si quienes se vieron la serie de Chernobyl, hay un momento donde el resto del mundo se da cuenta que ocurrió el desastre de Chernobyl porque los soviéticos no habían dicho nada. Sí. y porque estaban en plena Guerra Fría, pero entonces fue cuando detectaron por allá en Suiza como, oigan, está llegando un montón de radiación de allá, creo que algo pasó ahí. Entonces ahí dicen como, ok, hay un volcán de radioactividad inusitado por allá, ¿bien? Qué locura. Y ese es el tema con Chernobyl, que nunca antes había pasado algo como esto, ¿bien? Y ese es como un resumen súper corto Sí, de lo como- que pasó en Chernobyl. O sea, necesitaríamos como 3 podcasts para contar toda la historia de ese desastre. O una miniserie de 5 O capítulos. una miniserie de 5 capítulos en HBO. Así es, así es. Que sí, a mí me gustó el resto. Es pesadito. Pues, Justamente buscando cositas para este episodio, Ujú. que me encontré un artículo del New York Times diciendo las cosas en las que se descachó la serie de Chernobyl. Creo que voy a llegar a repetírmela con esos lentes, pero es una gran Eso. serie. Sí, es tremenda. igual, y también está chévere como contrastar pues digamos que aquí vamos a hablar de como de las consecuencias ambientales, como Sí, y la Ujú. serie se concentra mucho como en el factor humano, ¿no? Como exacto. entonces como que se complementa. Sí, exacto. Entonces aquí vamos a hablar es más de qué pasó con lo no humano, con lo más que humano alrededor del desastre. Entonces, como que lo primero que se notó fue algo como casi que inmediato. Mientras iniciaban las labores para atender la emergencia, o sea, todavía el reactor se estaba quemando y estaban por ahí tratando de entender qué podían hacer con todo ese mierdero. eh, Como que empezaron a notar que algo raro estaba pasando en los bosques alrededor. Sí, fue casi que unos días. Sí, algo el siguiente día se empezaron a notar ciertas cosas. Entonces hay que entender que Chernobyl queda en una zona o en una región que se llama Polesia y es una región con muchos bosques, humedales y pantanos que queda entre Bielorrusia y Ucrania. Y la especie vegetal predominante de esa región es el pino silvestre europeo, que es el Pinus silvestris en científico. ¿Ok? Eh, entonces pasa y acontece que esa noche de 1986 el viento soplaba hacia el oeste, ¿sí? Hacia allá se arrastraba la fumarola radioactiva. Y pasó justo sobre un bosque de pinos que se encontraba a 500 metros de la planta nuclear, ¿sí? Como un parchecito de bosque. Que empezaron a notar en los primeros días que estos pinos se estaban poniendo rojos, ¿sí? Se estaban poniendo como de un color así naranja otoñal o como decían que parecía Ujú. como óxido, ¿sí? Ok. Ajá. Y pues claro, obviamente estaban como en la labor de tratar de limpiar todo eso, pero era algo demasiado evidente, entonces empezaron a darse cuenta, oigan, esos pinos se están poniendo rojos, ¿sí? Luego otros parches alrededor también empezaron a ponerse rojos o simplemente como que se empezaron a poner cafés rojos como de un color óxido así en todos los bosques que había alrededor. Entonces se dieron cuenta que eso estaba sucediendo 10 kilómetros a la redonda del reactor. Sí, en diferentes lugares, de formas diferentes, pero había unos parches más que otros donde estaba sucediendo esto. Entonces, ¿qué sucede? Los pinos, al parecer, son especialmente sensibles a la radiación.
básicamente se estaban achicharrando, se estaban muriendo por radiación. Sí. ¿Les pasa igual que a los humanos, como por dentro? ¿O? Yo creería que sí, digamos que estos recibían la radiación sobre todo de las espiguitas, de las, pues como de las hojas, Las agujas, de las eso, agujitas, de sí. las agujitas. Entonces, claro, ese recibiendo toda la radiación por ahí, pues fue como, ahí fue donde Ya. empezó a suceder. Y de en adelante se conoce como el bosque rojo de Chernobyl, ¿sí? ¿Y sigue Uy. así? Algunos sí, ya les cuento qué pasó con eso. Esos árboles enrojecidos era un signo de que la radioactividad estaba peor y que se estaba expandiendo de una forma como mucho más densa. Y la cosa era que no solo estaba sucediendo en los árboles, porque fueron a revisar los árboles, el suelo también estaba radioactivo, ¿sí? Atómico. Absolutamente todo es que... Atómico, sí. Se dice atómico. Entonces, claro, como que dentro de este grupo, o sea, se organizaron muchos militares y voluntarios que eventualmente llamaron los liquidadores, ¿sí? ¿Qué hacían los liquidadores? Era limpiar la radioactividad, limpiar todo lo que fuera radioactivo de este desastre de Chernobyl. Ahí también estuvieron los bomberos que murieron apagando el fuego del reactor. Ujú. Y ellos tenían que limpiar los escombros radioactivos de la planta, sobre todo. Pero luego cuando vieron lo que pasaba con los árboles, pues dijeron, también hay que acabar con esos árboles muertos porque están irradiando también radioactividad, ¿sí? El cesio 137 y el yodo 131 como que se quedan, se acumulan ahí en esos lugares, y entonces empiezan como que dijeron, el suelo está radioactivo, los árboles están radioactivos, se tuvieron que bajar todos esos árboles con bulldozers y luego agarrar como también la primera capa del suelo que era muy radioactiva y todo eso junto con los escombros los colocaron en unas trincheras de 2 a 3 metros de profundidad. Y esas trincheras las cubrieron con arena que al parecer reduce como un poco esa radioactividad o como que evita que siga irradiando. Ujú. Y todo eso sigue enterrado. Eso sigue enterrado. Ujú. Luego les cuento qué pasa con eso. Y esta gente tenía protección. En teoría sí. Les ponían como unos trajecitos, pero pues era tanta radiación que mucha gente después murió por complicaciones de la Dios radiación. mío. Sí, o pues de hecho en la serie Chernobyl muestran cómo limpiaban los escombros, como que mandaban a un man, el man subía, corría, limpiaba como un par de escombros, se ¿Se devolvía volvía? y ya era como, listo, cumpliste tu labor, como que ya no puedes volver porque la radiación es tan fuerte que te va a matar. Pensionado de por vida ya. Ajá, exacto. Qué miedo que exista una fuerza así de grande. Aparte, como que eso que tú decías de que era un infierno silencioso, pero también un infierno, creo que de primerazo, invisible. Ujú. Porque claro, los pinos se ponían rojos y tales, pero los efectos inmediatos, pues como que, Ujú. o sea, pues no es que fueran pocos o que fueran menores, pero es que, o sea, tú ves el fuego y ves que te quemas. Esto es Exacto. algo que no ves. Exactamente, sí. Sí, no. Sí, todo ese material está enterrado en varios sitios como restringidos de Chernobyl y sobre todo en una zona que se llama el sarcófago. Que el sarcófago es como esa estructura de acero, si ustedes buscan como imágenes de Chernobyl ahora, es como una gran construcción de acero que se construyó alrededor del reactor número 4 y como que se actualizó en el 2016. Y ahí está como todo ese material hiperradioactivo que va a seguir ahí irradiando por cientos de años, ¿sí? Entonces, No. toda esa área de pinos rojos quedó como arrasada. También había un peligro y era que se quemaran, que hubiera un incendio y toda esa radioactividad saliera al aire. Entonces, por eso tuvieron que eliminar todo eso. Ya después nacieron otros árboles jóvenes que siguen siendo impactados por la radiación. Uno ve algunas fotos y sí hay unos parchecitos cafés. O sea, pero entonces el suelo no quedó estéril. ¿Sí? Como, no tanto, porque igualmente se sigue acumulando la radiación. Como que la radiación sigue ahí, pero ya se logró controlar la que estaba más paila. Ok. Sí hay sitios donde hay como emisiones un poco más fuertes. De hecho, el tema ahora es que como todo eso está enterrado, el peligro es que debajo de Chernobyl hay muchos pantanos y hay muchas aguas subterráneas. Tienen el miedo de que ese material radioactivo baje o se filtre
y se junte con el agua del río Pripyat, que es el río que pasa por ahí. No, marica. Ajá. Pero, de hecho, casi todos los árboles viejos los mataron, como de alrededor, excepto uno. Y este es uno muy interesante que yo dije como, esta historia la tengo que contar, que es uno de los símbolos oscuros de Chernobyl. Y es como una leyenda del bosque rojo. Chan, chan, chan. Sí, que se llama el árbol del partisano. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Chernobyl, antes de la construcción de la planta nuclear, fue una zona que vivió mucha violencia. Ahí hubo purgas y batallas cuando los soviéticos llegaron al poder y fue uno de los territorios más disputados durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pues pasa y acontece que en los bosques de Chernobyl, entre el pueblo de Pripyat y el sitio donde eventualmente construyeron la planta nuclear, había un árbol, un pino que había crecido décadas antes de la Unión Soviética incluso, que por azares del destino y quién sabe por qué, como que este árbol se desarrolló con forma de cruz o como un tridente, ¿sí? O sea, como la Y en Ujú. YMCA. Sí, Ujú. sí, sí. Sí. Entonces sí, se quedó para siempre siendo la Y de YMCA. Y esta forma tan particular del árbol fue útil para ciertas cositas. ¿Mm? En la época de la Revolución Rusa, los soviéticos usaron ese árbol para colgar a los perseguidos políticos y los del bando, digamos, de la monarquía. Cuando los nazis avanzaron y se tomaron Ucrania, los nazis también usaron ese árbol para colgar a soldados soviéticos y luego también colgaron ahí los llamados partisanos, que eran grupos guerrilleros que Stalin había llamado a proteger el frente oriental cuando llegaron los alemanes en el 42. El árbol ahí con forma de esvástica ya. Era lo que faltaba. Seguro estaban pensando eso. Ponerle una ramita Sí, así a la- sí, seguro estaban pensando eso cuando llegó el Menso. ejército rojo, Ah, sí, acabó con los nazis y ahí en ese árbol pues colgaron a todos los nazis que se pudieron encontrar. Entonces, una vez como que los soviéticos retomaron ese lugar, ese árbol se volvió como un sitio icónico y se volvió un sitio conmemorativo de los partisanos muertos y por eso se llama el árbol del partisano. ¿Mm? Entonces ahí colocaron unos obeliscos y dejaron una placa súper ominosa que decía: mientras caminas en la primavera, detente aquí y hazle una reverencia a este árbol. Aquí la muerte es ahora un obelisco. ¿Mm? wow. Ush, me recuerda, o sea, ush, qué fuerte. Creepy. O sea, Sí. claro, creepy y pienso en que no es el único árbol que ha sido utilizado como con esos Sí. propósitos, ¿no? O sea, no me quiero poner gráfica, pero uno puede, o sea, hay árboles en las fronteras que representan cierto tipo de crímenes, Ujú. de asesinatos. Esta canción de Billie Holiday, Strange Fruit, que hablaba justamente como de de que los árboles, bueno, ya me desvío un poco del tema, ¿Hablaba pero de eso? Yo no sabía que hablaba de sí, Wow. sí, Strange Fruit habla básicamente como de se trata de la época de los linchamientos en el sur de Estados Unidos y Wow. habla de que los árboles en el sur de Estados Unidos dan una fruta extraña para que los cuervos piquen y para que el viento seque, creo que es algo así la letra, y pues básicamente se refiere a los cuerpos de las personas afroamericanas, colgadas después de ser linchadas, y que eso era como algo muy común del paisaje. Wow. Y de hecho el gobierno de Estados Unidos intentó silenciarla y todo pues después de esa canción, pero esa es otra historia. Pero está Otro re capítulo. interesante. Pero, Está re pero bueno, sí. los, Wow. los árboles, o sea, es curioso como también Ujú. ese uso de los árboles como un lugar un poco del terror, como de Sí, culto al sí, terror, sí. un Y poco. como símbolos también, se terminan Ujú. volviendo símbolos así como este árbol del partisano, ¿sí? Pero entonces, ¿la radiación mató al árbol del partisano? ¿O? El árbol, ya les cuento. Yo aquí intentando buscar fotos del árbol del partisano. Como... Ah, bueno, se los dejo en el archivo visual porque no es tan fácil de encontrar, Ok. pero la imagen es súper curiosa porque, claro, después construyen la planta nuclear de Chernobyl en los 70s y hay muchas fotos en las que sale el árbol del partisano ahí, como con su forma de cruz, y atrás sale la planta nuclear.
Entonces dicen como que eso era como una especie de presagio ominoso de que algo iba a pasar en esa planta, ¿sí? Esa es como una de las lecturas que tienen de esas fotografías. Pero para los sobrevivientes de la tragedia, pues ellos le dieron como otra leyenda al árbol del partisano. Entonces dicen que cuando salió la fumarola radioactiva, justo cuando pasó sobre el árbol, se partió en dos y protegió a las personas que estaban viviendo cerca del árbol del partisano, ¿sí? Además, cuando ya solo están los liquidadores, solo es permitido que los liquidadores estén ahí haciendo las labores, pues los liquidadores se la pasaban yendo a ese árbol a descansar y armaron como otro mini obelisco en honor a la gente que murió por la radiación, y colocaron como otros mini monumentos en honor a esas personas y demás. Wow. Ajá. Entonces hay varias fotos de algunos liquidadores al lado del árbol. Pues no varias, son muy pocas, pero sí hay algunos registros de la gente al lado del árbol. Eventualmente, ¿qué pasó? Como que una vez la gente abandona por completo Chernobyl o esa zona, lo que se llamará la zona de exclusión, y ya les cuento qué es la zona de exclusión, como que la gente, pues simplemente el árbol quedó metido dentro del bosque rojo, Ujú. en un sitio así súper desconocido, al lado como de una caseta. Y lo último que vi es que se pudrió, como que el árbol se pudrió y yo creo que muy seguramente murió por la radiación el pino como tal, Mm. pero dejaron ahí como esa cruz, ¿sí? Sí. Y de hecho sale como en una imagen de una iglesia, que también tiene una historia súper loca, como que un tipo que estuvo en Chernobyl se soñó resto con ese árbol y entonces después pagó por una imagen donde salen Jesús y sí, los angelitos y todo con el árbol abajo. Y bueno, eso está en Wow. la única iglesia ortodoxa de Chernobyl, sí. Wow. Ahora, aquí les conté como de la zona de exclusión, ¿sí? Entonces, ¿qué es la zona de exclusión? Básicamente, ante el riesgo de que ese clúster radioactivo se expandiera, decidieron deshabitar 30 kilómetros a la redonda del reactor número 4. Esa zona de exclusión empezó en mayo 2 de 1986, o sea, casi una semana después de la explosión. O sea, como demostró el bosque rojo, la radiación se estaba expandiendo y tocaba frenarla. Entonces, el ejército soviético evacuó a más de 120.000 personas de 189 comunidades y pueblos. En algunos casos, algunas personas tuvieron menos de una hora para agarrar sus cosas e irse, con la promesa de que volverían en 3 días, entre comillas, Mm. porque obviamente eso nunca pasó. A esas personas evacuadas se les ordenó que podían llevarse las cosas que pudieran cargar, pero solo cosas. Las mascotas o el ganado tenían que quedarse. ¿Mm? Qué dolor. Según el Uy, libro... no, yo me quedo. ¿Tú te Yo me quedas? quedo encerrado ya. Pues sí, pues es que tienes dos opciones, como o morir por radiación o que te mate un soldado soviético porque no Mm. seguiste las órdenes. Eso es como... Pues, ¿cuál es más rápida? mm. ¿Cuál duele menos? Según el libro titulado La oración de Chernobyl, eh, citado en un artículo del medio The Guardian, los perros aullaban intentando subir a los autobuses. Eran mestizos y pastores alemanes. Los soldados los empujaban de nuevo y los pateaban. Corrieron tras los autobuses durante siglos, ¿sí? Entonces eran como los pobres perros que seguían persiguiendo los autobuses con la gente. Una vez fueron evacuados los humanos, la cosa se iba a poner más cruda. ¿Mm? Y hubo liquidadores que sí iban a liquidar. Entre los liquidadores había militares que conformaron escuadrones encargados de recorrer la zona de exclusión, rondando las casas y pueblos abandonados en busca de todos los perros, gatos, vacas, ovejas, lo que se encontraran de animales domésticos, y tenían que encontrarlos y sacrificarlos. En el libro que les comenté, de hecho, hay un testimonio de uno de ellos que dice: los perros corrían cerca de sus casas, las vigilaban esperando a que las personas volvieran. Se emocionaban al vernos, se nos acercaban corriendo apenas escuchaban voces humanas. Nos daban la bienvenida. Les disparábamos en las casas, en los graneros, en los cultivos. Luego los arrastrábamos y los cargábamos en las volquetas. No era agradable, por supuesto. Ellos no entendían por qué los estábamos matando.
Sí, es horrible. No, es una mierda. Es muy cruda esta parte, pero digamos que lo tenían que hacer. ¿Por qué? Pues, Porque querían evitar que toda la radiación saliera de la zona de exclusión. Claro, o sea, y seguramente fue la mejor. sí, propiedad también. como- Sí, la mejor acción. A veces las mejores acciones no son las más agradables. Exacto, Ah, exacto. Sí. Sin embargo, como que hubo muchos perros que se les escaparon a los liquidadores. Y estos perros en últimas se convirtieron en perros ferales y ya les cuento un poco más qué pasó con esas manadas de perros Ah. ferales. Su- Comenzaron a atacar abuelitas. los super perros. Sí, pero digamos que eso fue lo inmediato, lo que encontré así de inmediato de justo después del desastre. ¿M? Y bueno, se enterró todo este material radiactivo, se construyó el sarcófago, se hizo la zona de exclusión, pero miren que tardaron más o menos 10 años en volver a Chernobyl a hacer como investigaciones más rigurosas de qué había pasado en cuanto a los animales, en cuanto a la abundancia, en cuanto a la genética. Se demoraron 10 años en volver allá. En parte es porque pues la Unión Soviética cayó y seguro todo estaba súper desordenado y Mm. había severo mierdero. La otra es que siendo el lugar con mayores índices de radiación en el mundo, pues muy seguramente la gente decía como, ay, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Sí, ¿no? Sí, no, pues, o sea, además algo que te mata sin saber cómo realmente, como esa muerte silenciosa, ¿no? Mm. Eh, pero aún así, como que digamos que sí se hicieron como otros estudios, pero por fuera. En Suecia se hicieron estudios de peces para saber cómo los había afectado la radiación durante esos años y demás. Em, pero estudiar la radiación es muy difícil, Mm. es muy, muy difícil. Timothy A. Musso, que es un investigador que lleva décadas estudiando y revisando qué pasó en Chernobyl y como con la fauna y la biología allá, em, dice en uno de sus artículos sobre la biología de Chernobyl que la correlación entre dosis de radiación y sus efectos biológicos es compleja, altamente variable y ampliamente desconocida e incognoscible para la mayoría. Es decir, como que va a haber muchas cosas de la radiación que la mayoría de la gente nunca va a saber, Mm. ¿sí? Mm. Y es simplemente muy desconocida. Todavía hay muchas cosas de la radiación que no comprendemos. Entonces, El señor dijo como en palabras muy elegantes, ni puta idea. básicamente, puta sí. idea. Sí. No tengo pruebas y Sí, muchas y dudas. muchas dudas. Sí. Dijo agua y ajo, aguantarse y a joderse. Básicamente, sí. Exactamente, sí. Bueno, no, me adelanto a los hechos. Entonces, hablo de lo que tengo que hablar. Ajá, no, y exactamente, claro, todo esto tiene que ver como con esa palabra de mutación y decir como, bueno, es una zona súper radioactiva de cosas que generan una energía que daña el ADN, seguro cosas están pasando. Y pues, claro, como les decía, es un poco menos espectacular, pero es igual muy, muy interesante, ¿sí? Entonces, claro, ya sabemos que los radionucleidos y radioisótopos como que cambian el ADN, ¿no? Em, pero pasa y acontece que esos elementos, el cesio 137, el yodo 131, básicamente se acumularon en toda la red trófica alrededor de Chernobyl. Y esos componentes como que siguen por ahí andando. Entonces, eso ha generado como un rearmado y reconfigurado tras generaciones de varios seres que han pasado por ahí. Entonces, aquí hay algunas cosas. Pues, digamos, una de las cosas curiosas que encontré es que cuando se muere todo el bosque rojo y quedan todos estos árboles así, y también se mueren un montón de aves y bichos alrededor, hubo otros bichos resistentes a los radionucleidos que sí pulularon. Unos de esos son los escarabajos que comen madera. Entonces, Mm. claro, había un bosque muerto ahí con mucha madera y entonces empezaron a comerse como el bosque y no tenían depredadores porque muchas de las aves habían muerto. Entonces, como que hay una gran población de escarabajos que comen madera en Chernobyl. ¿Mm? Y de hecho, aquí pues no se sabe mucho si hay como cambios o mutaciones en estos escarabajos, pero una de las primeras como personas que dio cuenta de esto, muy probablemente es una artista que se llama Cornelia Hess Honegger.
Ujú. Ella es una ilustradora de insectos que en la década de los 60 como que la invitaron a un laboratorio de entomología en Zúrich a dibujar bichos que habían sido expuestos a la gente naranja, rayos X y a otras sustancias como parte de las investigaciones que hacían allá. Ujú. Obviamente ella ya tenía como ese interés y le pareció muy chévere y cuando sucedió lo de Chernobyl, pues dijo, es el momento de salir a campo y ver si hay bichos por ahí con mutaciones. Em, en Suecia y en el sur de Suiza se encontró algunos, los dibujó, publicó algunas ilustraciones a finales de la década de los 80, pero pues mucha gente la criticó porque como ya sabemos, pues sí podían ser bichos así deformes, pero encontrar la relación con la radiación, pues es muy complejo. Entonces ella siguió como con sus estudios y en 1990 la dejaron entrar a la zona de exclusión a recoger, a colectar insectos. Yo creo que ella usó la que yo llamo la carta del artista. Y es como que, como, si eres científico no te van a dejar entrar, es como, no, está afuera, pero no dice, ¿qué eres? Artista, bueno, es como inofensivo. Es inofensivo. Sí, 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 yo le digo a mis estudiantes que la usen, a veces sirve. La carta del artista. Es la primera vez que escucho ese concepto. Ajá, sí, a mí me encanta porque sí, creen, como uno es artista, es como, no va a hacer nada, va a tomar foticos, No va a o pasar sea, nada. sí. Está grabando un corto, entonces Sí. no va a pasar, ¿eh? Un corto que van a presentar en un ciclo de festivales y ya. Ajá, ya. que nadie Nadie va a ver. va a ver. Sí, que Nadie va a nadie va a ver. Nadie va a ver ese corto de videoarte. O sea, es como. Hay que bueno. aprovechar bien esa carta, muchachos. Ajá, sí, 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 pero no hay que abusar de ella. Sí, es que yo estaba pensando justamente cómo fue pucha, o sea, hacer estudios en el área de exclusión de Chernobyl, eso debe ser una vaina. O sea, es que incluso ahora hay ciertos puntos a los que, o sea, toca pedir autorización, ¿no? Y se la dan como Sí. influencers, pero Claro. pero es un tema delicado. Claro, Aparte, porque. a mí me daría culillo, me daría miedito. Sí, No. yo creo. Sí, no, a mí tampoco me llama la atención morir por radioactividad. Si este episodio llega a 1000 likes, grabamos desde Chernobyl. Buscamos la manera de que hay humanidad vaya a Chernobyl. Vaya a Chernobyl. Eh, No, no va a Entonces, pasar. No me inviten. por pues favor, sí, no. usamos la carta del artista. Bueno, allí como que ella logró colectar 55 bichos y 12 de esos tenían malformaciones. Entonces, si buscan a esta artista, van a encontrar imágenes de escarabajos con antenas chuecas o con manchas dispares y moscas con tumores en los ojos. Aún así, pues como que siguen criticándola un poco. Pero miren que en el 2011 hicieron un estudio donde estaba este señor Musso, el que les conté hace un rato, Ujú. y otro investigador, Anders Moller, y encontraron un montón de escarabajos en la zona de exclusión con las manchas y como más deformes, digamos como dispares, y como Ujú. unos patrones de manchas en los escarabajos súper raras. Entonces, de pronto los dibujos de Hess Honegger era como la primera muestra de que esto estaba sucediendo, ¿sí? Ahora les voy a contar de otros seres que de hecho comen bichos y han sido de los más estudiados en Chernobyl, que son las golondrinas. ¿Mm? Aquí yo estoy hablando de la golondrina común, que es la Hirundo rústica en científico, que son las de plumaje azul, barriga blanca, la carita roja. Bonita, bonita. Sí, la que está en todos los tatuajes de marineros. Esa. Eso. Entonces esa es una especie de ave que migra, que además está distribuida ampliamente en todo el hemisferio norte. Pero a diferencia de varias especies de aves, estas golondrinas son de las que más habitan y se acercan a la zona del reactor número 4. Más o menos desde 1997 han observado algunos rasgos curiosos. Y es que se están volviendo canosas. Ok. Sí. Entonces, en algunos individuos han notado como una cosa que se llama leucismo, o sea, ciertas secciones del plumaje se desarrollan sin pigmentos, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan golondrinas de Chernobyl y las googlean, van a encontrar que tienen como manchitas blancas en algunas de las alas o parches blancos. Pero hay algo más interesante aún en esas golondrinas, que no es tanto ellas, sino su microbioma. Entonces, Ok. pasa y acontece que en un estudio publicado en el 2010, colectaron pues varias de estas golondrinas y sacaron muestras de las bacterias y hongos que habitan en su plumaje. Ya en el laboratorio aislaron esas especies, las cultivaron y las expusieron a diferentes niveles de radiación gamma.
descubrieron que ciertas especies de bacterias crecían y se reproducían muy bien justo a los niveles de radiación de la zona de exclusión de Chernobyl. Sí, o sea, ni más ni menos. O sea, si les metían menos radiación, como que no crecían tanto. Si les ponían exactamente esa, crecían muy bien. Y si les ponían más, no crecían tan bien. ¡Qué locura! Y es de los primeros estudios que han hecho sobre esa relación como pues, vertebrado, microbioma, y de ver qué está pasando como en esa relación específica en ese lugar y con esa radiación específica. Ush, y hablaron algo de si eso era una respuesta adaptativa a la radiación o simplemente se quedó en el dato. Eso se queda un poco a veces en el dato porque en todos esos artículos siempre es como que sí, pero no. Como que no nos mandamos a decir que sí exactamente, pero muy seguramente pues uno dice como obvio sí, tiene que haber una cosa, esas bacterias ya deben estar como súper adaptadas a esa radiación en específico. Pues sí, puede pasar, pero es que yo siento que estadísticamente y como metodológicamente eso es difícil de probar y es un proceso largo, pero digamos que no sería raro, en el sentido de que muchas especies viven muy bien en ambientes que uno no se los espera. Hay microorganismos que sobreviven súper bien en chimeneas hidrotermales, que son como unas chimeneas que son muy, muy, muy calientes. Y uno dice que quién vive ahí, pues ahí hay microorganismos. Sí. Incluso las plantas, que hay plantas que tienen adaptaciones para sobrevivir y de hecho propagarse con mucha facilidad, con los incendios, por ejemplo. Sí. Entonces, tocaría probar eso que están diciendo, pero me parece interesante, porque además sería algo rápido, ¿no? O sea, bueno. Además, claro, sí, sería de uno. En 30 años. Sí, más o menos 30 años. Más o menos 30 años, como que eso es lo curioso de Chernobyl, como que son cosas que podrían suceder en muchísimo tiempo, pero al parecer como que la radiación lo que genera es como unas presiones genéticas, no sé. Sería chévere de pronto que si hay algún microbiólogo, algún micólogo que nos esté escuchando, que nos cuente cómo ve eso, cómo ve eso de que de pronto sea una respuesta adaptativa. ¿Es rápido el tiempo de respuesta para este tipo de organismos? Sí, y si son microbiólogos o micólogos, espérense al final que hay una chimba. Sí, pero antes de pasar a eso, tú hablaste de las plantas y yo te dejé justo una tareita sobre este episodio que encontraste. Me pusieron a averiguar disque de zanahorias de Chernobyl. Sí. Wow. Y primero, o sea, llegué y busqué y me encontré como con un meme. ¿Ah, sí? Pues, o sea, no era como un meme, sino como una de esas imágenes que circulan en internet. Y era como una bolsa de zanahorias que algunas se veían normales, pero otras no tanto. Y la etiqueta decía que provenían de Chernobyl. Entonces eso se volvió como un bulo de internet. Y según un artículo que publicó Reuters, es mentira. Esas zanahorias no vienen de Chernobyl. Ahorita no. O sea, que se sepa, no se están cultivando y no se están exportando zanahorias de Chernobyl. Entonces es un bulo de internet, nació más o menos como en el 2020. No obstante, encontré un estudio en Nature acerca de zanahorias de Chernobyl, pero es mucho menos escandaloso de lo que uno pensaría. Sí. Se llama... está en Scientific Reports. Dice, la radiación ionizante de Chernobyl afecta el desarrollo de las plantas de zanahoria silvestre. Entonces, lo que hizo esta gente en el 2016 fue recolectar semillas de zanahorias silvestres muy cerca a la planta, pues donde ocurrió el desastre nuclear. Fueron alrededor de 600 semillas y se pusieron a germinar en un invernadero lejos de la radiación, ¿sí? Y que se encontró que pues las semillas básicamente no crecían al ritmo, como la velocidad en la que suelen germinar las semillas de zanahoria silvestre que no han sido sometidas a radiación ionizante. Entonces, y de hecho muchas
no germinaban. Entonces, básicamente lo que dicen fue, pues, hey, de lo que hemos venido hablando, la radiación es tan grande que daña el ADN, el ARN, y a veces ese daño es letal y no deja que germinen o causa que germinen mucho más lento. Entonces, eso fue lo que encontré acerca de esa. Así que, bueno, y yo aquí quería hacer como una cuña publicitaria. Ajá. Y es que yo creo que todos nos hemos encontrado en un supermercado una zanahoria como rara, ¿no? Como una zanahoria como gorda o como con dos paticas. Sí. Hay unas que parecen personitas. No es que sean zanahorias de Chernobyl, no es que sean zanahorias mutantes ni nada, sino que pues hay muchos factores que pueden influir en el crecimiento de estas zanahorias, principalmente parásitos, nematodos, que son como unos gusanitos que afectan a muchos cultivos, y pues cuando un nemátodo llega y penetra la zanahoria, pues crece rarita. Crece rarita, puede deberse también a el tipo de suelo, distintas concentraciones de nutrientes, falta de nutrientes, minerales, bla, bla, bla. Entonces, pero tampoco tengan miedo de comerse esa zanahoria. No es que esa zanahoria esté mal, simplemente tiene wabi-sabi. Tiene wabi-sabi. Hay muchos vegetales que se botan por esas imperfecciones, pero realmente son aptos para el consumo. Hay unos que sí, otros que no, pero no le hagan el feo. Ya. Besos. Gracias. Cambiaste mi forma de hacer mercado con esa cosa. Ahora Chris va a andar por ahí como, no, esta zanahoria está muy común. Sí, está muy bonita. Sí, está muy bonita. Yo quiero una wabi-sabi. Con bracitos, por favor. Con bracitos. Sí. ¿Dónde tienen las zanahorias con bracitos? Sí. Carulla, éxito, este mensaje es para ustedes. Que vivan las zanahorias con bracitos. Sí. Arriba las zanahorias con bracitos. Por favor, aquí ya que tenemos a dos personas que ilustran, hagan una zanahoria con bracitos. No, ya sí, va a quedar. Esa es la portada del capítulo. Va a quedar. Pero entonces, sí ven, o sea, como que uno siempre ve como, además hay como mucho clickbait, ¿no? Es siempre, siempre es como, en Chernobyl encontraron unas zanahorias y es como, ¿qué va a pasar? La radioactividad las está afectando y uno, Dios mío, entonces va a haber zanahorias con bracitos y después es como, no, solo no crecen. O sea, es como... Okay. Es muy triste. O sea, es re triste. O sea, es incluso más triste que no crezcan, pero no están, no van a ser como súper zanahorio. Exacto. No, o sea, no. Eso no va a pasar. Yo me esperaba, la verdad, una historia como el tomaco. Como que una zanahoria adictiva, brillante. ¿Qué es eso del tomaco? Yo no sé. ¿El tomaco? Es un episodio de Los Simpsons buenísimo. Increíble. Que Homero planta, un cultivo radioactivo de tomate y café y la gente se vuelve adicta. Sí, se vuelve como el mal hecho, como residuos radioactivos al campo y se juntan como las semillas de tabaco y tomate y se crea el tomaco y es un tomate adictivo. Sí, es una porquería, quiero más. No le den ideas a la gente que hace estos sins, los de las bolsitas de nicotina que se meten en las encías. No. Bueno, ya Los Simpson lo dejó ahí. Pero entonces, o sea, no hay tantas investigaciones, de hecho casi no hay tantas investigaciones sobre vegetales. Usualmente se enfocan en los mamíferos. Y hay uno de esos mamíferos que tiene más de 100 publicaciones, que son los topillos rojos, que se llaman los bank bowls en inglés. El nombre pues, en científico es Clethrionomis glareolus. Yo soy bióloga y no sé qué es eso. No. Estoy buscando en mi celular. Son unos ratoncitos. Okay, bueno. Son unos ratoncitos que viven como entre las marañas, se alimentan de pastos, de fruticas, de semillas, de granos, de raíces y hacen madrigueras así súper grandes. Y los han estudiado un montón porque hasta donde han podido observar como que tienen ciertas mutaciones en las células reproductivas, ¿sí? Y han estado tratando de estudiar cómo se expresan en su descendencia. Igualmente, como que desde 1996 como que decían que había como un daño significativo en las células en un artículo, pero luego desbancaron ese artículo porque se dieron cuenta que solo usaron 19 individuos, que es una
pues es Una muestra una espacial. muestra súper chiquita. Y con el tiempo han seguido haciendo estudios que no han sido tan concluyentes, pero sí han notado como que los topillos desarrollan cataratas en los ojos, algunas alteraciones en la manera en la que el ADN se les repara, el aguante de la radiación y otras curiosidades genéticas ahí que no entendí muy bien, pero como que son cosas muy de genética como que no son tan evidentes, pero que igualmente como que dicen como, ay, estudiamos mucho estos topillos. Además, pues si hay un sesgo hacia el estudio de los mamíferos y más cuando se trata de ratones, como que en pues en lo biomédico siempre es como, ratones, y entonces por eso hay tantos artículos sobre estos topillos, pero no tienen cosas así como tan evidentes como por ejemplo las golondrinas canosas. Pues de pronto sean un buen modelo de estudio. O Sí. sea, de pronto sea más fácil estudiarlos a ellos como por, no sé, el tiempo, qué tanto tiempo hay de generación en generación. Claro. Con respecto a, no sé, ciervos. Yo por ahí he visto cosas de ciervos de Chernobyl y de perros de Chernobyl. Vamos a ver, hay unos, no vamos a hablar tanto de ciervos, pero sí de unas estrellas parecidas de Chernobyl. O sea, en Chernobyl hay como unas estrellitas y estas estrellitas fueron introducidas en 1998. Fue pucho, o sea, introdujeron especies Sí. en Chernobyl. Ok, vale. Sí, Como- introdujeron en 1998 31 caballos de Przewalski. ¿Sí? Que si los caballos de Przewalski son caballos como salvajes, son una especie salvaje que estuvo al borde de la extinción. ¿Sí? Sí, dijeron, terminemos de extinguirlos. Que mueran por radiación. Sí, como que yo también quedé como... Si no ¿por qué los putas? matamos nosotros, lo matamos. Claro, El humor de Cristian es tan fino, me encanta. Tengo como dos anotadas en mi libreta. Increíble. Me he contenido como... Que se extingan de una vez los hijos de madres. O sea. Sí, no, pues yo también dije como por qué putas los mandan a la zona más radiactiva del mundo, pero ya les cuento las razones, ¿sí? Tendrán sus motivos. Para que ninguna ONG vaya a darles por protegerlos. Nadie se va a meter a defenderlos aquí. Claramente. De hecho, inicialmente... Perdón, dime. 31, porque me da curiosidad como por qué 31, como que vino eso ahora. Porque eran los que había. Ok. O sea, eran los que había. Tenían 13 machos y 21 hembras, como en unos zoológicos en Ucrania. Ok. Y también en una reserva, creo que en Bielorrusia, tenían como otros. Entonces fue como, vamos a llevar caballos de Przewalski, que además en el episodio de la desextinción medio los mencioné, porque eran los más cercanos al antiguo tarpán. Sí, que el tarpán era como el proto caballo. Entonces, como que agarraron como estos individuos, ahora son una población de más de 150 que han sobrevivido incluso a cacerías, como que hay gente que se ha metido a la zona de exclusión a cazarlos. Pero entonces, claro, yo me pregunté por qué carajos meten a caballos salvajes al borde de la extinción, al sitio más radioactivo del mundo. Entonces, por varias cosas. Una, por hacer el esfuerzo de reproducirlos en un espacio que ya va a estar sin presencia humana constante. O sea, ya se sabe que ahí no va a haber presencia humana, pero que igualmente hay gente alrededor que los está cuidando. ¿Sí? Entonces, como que está el espacio, los dejamos ahí. ¿Bien? Okay. Esa es una de las razones. La otra es que si quieren ver qué pasa con la radiación, veamos a ver si pasa algo con esto de la radiación. Y la tercera tiene que ver con lo de la desextinción, porque básicamente querían ver si introduciendo estos herbívoros grandes, otros animales empiezan a repoblar la zona de exclusión de Chernobyl. Ok. Entonces, claro, sí han notado, como que obviamente han empezado a llegar lobos, han empezado a encontrar como ciervos, osos, linces, ¿sí? Huellas de zorros y de lobos han encontrado por allá. Entonces, como que medio sí ha funcionado que haya como un gran herbívoro ahí. Ok, ¿Sí? ok, sí. Y son de las cosas que están ahí como medio estudiando. Algo muy interesante es que los caballos se meten en las casas abandonadas, entonces hay como muchos videos. Forman su hogar. Sí, de los caballos ahí en las casitas de Chernobyl, y ahí es donde dejan las cámaras trampa para ver cómo ha seguido como esa población. Es como trade-offer.
te ofrezco no extinguirte. Tú me ofreces radiación. Radiación. Sí. A cambio de radiación, Sí. estudios en Dejarlos radiación. ahí y culen. Pero Háganlo. Pero Es me un motel pregunto, radioactivo. es un motel Mate radioactivo. radioactivo. ¡Vamos! Ni en Cali se han inventado estos moteles. Sí, no. O sea, el día en que les hagan cuarto tan fácil, sospechen, muchachos. Sospechen. No estuvo tan fácil que hacer Pero eso. qué tan cerca estará como la distribución nativa de esos caballos a Chernobyl? ¿En qué sentido? ¿Cómo así? O sea, porque si se dice que se introdujeron, pues seguramente pues Ujú. no eran nativos de la zona. No Sí, no. obstante, no se me haría tan descabellado que su distribución original no fuera tan lejos, pero estoy especulando, no sé nada. Voy a Bueno, investigar y voy a dejarlo pues en los como comentarios. esos caballos de Przewalski son como lo que quedó del Tarpan. Ujú. El Tarpan sí estaba como en toda Europa. Ok. Sí. Entonces es como un poco el ejercicio medio de esta extinción, pero también salvarlos, pero también ver qué les pasa con la radiación, pero también permitir que otras especies empiecen a llegar. Es como 5 por 1, sea, científicamente casi, hablando. O sea, podría ser como un caso de reintroducción, pero no mentiras, Bueno, no sé. igual es súper... Estoy especulando. Sí. Lo dejo en los comentarios. Sí, porque igual son como, pues cuando ya llegó como a ese punto, ya eran poblaciones muy chiquitas cuando se empezó el proceso de conservación, entonces... Claro. Entonces, sí, pues eso ha pasado y bueno, y siempre vamos a ver esas noticias de que acaban de ver osos en Chernobyl y lince están, y siempre es la pregunta, ¿la radiación estará haciéndolos cambiar? Pero entonces aquí vienen las otras estrellitas de Chernobyl, que son los perros ferales, ¿sí? Que son los descendientes de los perros que no mataron, que viven en varias manadas alrededor de la zona de exclusión y también en los pueblos abandonados de Pripyat y de Chernobyl. Según la página de la fundación Clear Futures Fund, que es la que se encarga de proteger y concientizar a las personas sobre los efectos del desastre en Chernobyl, y que además cuidan de estos perros, cerca de la planta viven más de 225 perros. En la ciudad de Chernobyl hay unos 250 y hay cientos más que no han podido contar que rondan por toda la zona de exclusión. ¿Mm? Y ellos se la pasan haciendo campañas de esterilización para evitar que la población sea inmanejable y también porque se encargan de su bienestar y de su alimentación y demás, como que no los dejan morir. Pasa y acontece que en octubre de 2025 el diario Deutsche Welle publicó el siguiente titular. Aparecen 3 perros de color azul brillante en Chernobyl. ¿Mm? En ese titular es que he estado pensando. Ajá, el diario El Tiempo aquí en Colombia replicó la noticia con este título: De la radiación a la evolución. Los perros azules de Chernobyl muestran señales de adaptación acelerada. ¿Mm? Los super perros. Los superperros, sí, los X-Men de los perros. Bueno, Los pero, dogs. pero realmente, ¿qué es lo que dice la noticia de la DW? Porque Sí, yo sí. sospecho que por ahí no van los tiros. Ya les cuento. Efectivamente, según un estudio de 2023 titulado Dinámicas de poblaciones y análisis de la selección genómica de los perros de Chernobyl, todo esto estaba originalmente en inglés, pero pues, bueno, lo traje en español. Se los traduje. Gracias. Sí han pasado cositas en el genoma de estos canes. Entonces, ellos encontraron que las poblaciones o como los grupos más cercanos a la planta nuclear, sobre todo el reactor número 4, tienen configuraciones de genes muy diferentes a los que viven incluso en los alrededores de la zona de exclusión. Así estén como encontrándose todo el tiempo. Además, en los patrones que han encontrado y a través de ciertos modelos se han dado cuenta que es como básicamente lo que se esperaría de la selección natural después de mucho tiempo. ¿Sí? Como que esos patrones de genes es algo que se esperaría, pero por cientos de años y no décadas, ¿bien? Wow. Entonces, sí, hay como una cuestión genética particular en los perros de Chernobyl, que todavía no se sabe bien cómo se expresa o qué implica. No, simplemente tienen como ciertos, pues, como que la codificación del ADN es muy particular y ya, como que eso es, ¿sí?
Pero sí son azules. Entonces, ¿por qué el azul? Ujú, ¿cierto? Entonces, como ahí uno dice como juepucha, ahí ya se estará expresando como esa mutación. Y pues, gracias al tiempo, ese titular es puro clickbait. O sea, es como, wow, lo hicieron muy bien. Porque sí encontraron perros en Chernobyl, todos azules, y de un azul brillante súper raro. Y de hecho se tardaron mucho en agarrar o acercarse de esos cianoperros porque como son perros ferales, pues como que los veían, pero apenas iban tras ellos se iban y así se tardaron como un buen tiempo en agarrarlos. Pero cuando ya los vieron de cerca, pues se dieron cuenta que estaban como más bien pintados. Es que yo estoy pensando como en el Firulais que uno ve en la vereda cuando está de vacaciones, así todo morado y pues Sí. Pues sí, No. o sea, no es que sea pintura, pero pues se pone morado. La explicación es mucho más divertida. Como que al parecer estos perros se revolcaron en los productos de limpieza de uno de los baños portátiles que tienen en una de las casetas. O sea, básicamente eran azules, como azul jabón rey. Sí. Fantástico. Sí. Y ya aprendieron a bañarse. Aprendieron, sí, como que se revolcaron y se metieron ahí y bla, y ya. Eso, o sea, solo por eso eran azul brillante. Se finió. Ya. Sí, sí, y ya. Pero pues como ven, aprovechan pues para hacer como el clickbait y hablar de mutaciones y de cosas que no entendemos y bueno, en fin. Pero es bien curioso como esos perros azules de Chernobyl, que eran como 3 perros que solo se habían revolcado en detergente. Sí. Pero entonces, claro, aquí nosotros decimos como, ok, como, entonces no todo es tan exagerado, ¿no? O sea... Sí, hasta este punto yo digo como, bueno, la radiación no suena tan terrible. Sí, pues como que hay bosques rojos, golondrinas canosas, zanahorias que no crecen. Yo siento que es muy terrible la radiación, pero no de la forma en la que uno puede pensar. O sea, es una forma mucho menos teatral y espectacular de... Pero dejé lo mejor terrible para el final. Wow. Sí, porque esto sí tiene que ver con un cambio de color muy interesante y que tiene otras implicaciones. Bien, y esto cuando lo leí a mí se me hizo como alucinante. En mayo de 1997, un equipo liderado por la microbióloga Nelly Zhdanova hizo algo que requería de mucha valentía. Se metieron a sacar muestras en lo que quedó del reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobyl. Es decir, se metieron al sitio más radiactivo del planeta para ver qué había pasado con los hongos y las bacterias que crecían ahí adentro. ¿Pero qué necesidad? Sí, o sea, yo también dije como, como, bueno, hay que tener muchos ovarios para eso, o sea, Y mucha protección. Sí, también. Nelly, espero que estés bien donde sea que estés. No, yo creo que sí. Yo creo que también hacían como en la serie de Chernobyl, como sí, sacaban muestra, corrían. Sí, no hay tiempo de hacer nada más. Exacto, y además con estos trajes, igual como desde el accidente de Chernobyl hasta, digamos, unos años después ya se comprende más la radiación y pues protegerse es un poco más fácil y saber las recomendaciones y demás. Pero entonces ella y su equipo se meten allá y sacaron muestras. Pero entonces ahí como que, bueno, sí estaban sacando muestras y encontraban como algunos hongos, algunas como muestras como de cultivos de bacterias en las paredes y demás. Pero entonces sí vieron como, hay un moho como oscuro que está como raro, como que se nota que crece mucho, como que hay mucho de ese moho en aquí adentro de la estructura, dentro del sarcófago pues. Y fue como, ve, qué curioso. Y sobre todo, como que ese moho lo encontraron muy adentro, como que había cosas que crecían más afuerita de las paredes, pero ese moho sí estaba como bien adentro. Entonces dicen, ok, esto está curioso. Entonces se llevaron las muestras, las cultivaron, hicieron pruebas con diferentes niveles de radiación y demás, ¿sí? Aquí el que más les llamó la atención fue el Cladosporium sphaerospermum, ¿sí? Que no sé cómo se llama en nombre común. Ese es como el nombre que tiene. Toca preguntarle a los fantasmas de Chernobyl cómo le pusieron. Sí. Le pongámosle el hongo camarada como para... El hongo camarada. Pongámosle el hongo camarada. Entonces el hongo camarada es un hongo de color como verde oscuro que usualmente se alimenta de materia vegetal en descomposición. La cosa es que este hongo en el reactor era más negro, ¿sí?
Además, no se, pues como que lo que les decía, no se concentraba tanto en las paredes afuerita, sino más hacia adentro, de cerca de donde estuvo la explosión del reactor. ¿Bien? Entonces, como que ahí dicen, aquí hay algo muy interesante. Y Ždanova publicó estos resultados en el 99, y en el artículo ella plantea que este hongo en particular, y algunas otras especies de moho también, de moho negro, habían desarrollado altos índices de melanina. Ujú. Entonces, para quienes no sepan, pues la melanina es básicamente el pigmento que nos protege de la radiación UV, ¿sí? Es como una Ujú. estructura de pigmento que tenemos. Por eso somos morenitos. Exactamente. Oh. Sí. Es lo que nos hace Es morenitos. lo que nos hace, sí, es lo que causa como el gradiente de coloración de la piel en humanos. Exactamente. Y el hongo era negro, así full. Sí, es muy oscuro. Y lo que dicen es que, o pues lo que decía en este artículo, es que muy seguramente estos hongos han desarrollado unas estructuras de melanina lo suficientemente fuertes para protegerse de la radiación del reactor número 4. Qué locura. Qué chido. Pero eso no es todo. Hay algo mucho más loco. Esto es más alucinante. Como que uno dice, wow, como que los hongos son increíbles. Que un saludo a mi amiga Nati, que me enseñó que Besos, los hongos Natis. son increíbles. Y con esto quedé como, wow. Con los años, Ždanova siguió investigando los patrones de crecimiento de estos hongos y se dio cuenta y planteó algo llamado radiotropismo. ¿Qué quiere decir? Que este hongo, Cladosporium sphaerospermum, crece hacia la radiación. O sea, lo que ella veía es como que cuando hizo diferentes estudios con radiación, cuando les colocaba radiación al hongo, el hongo crecía hacia la fuente de la radiación. Radiación. Exactamente. Ñam, 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 ñam. Entonces, esto más o menos que indica, o básicamente que concluye ella, es que los hongos se alimentan de la radiación gamma, ¿sí? Es decir, las estructuras de melanina les permiten absorber las moléculas radioactivas, las logran procesar de alguna manera y las convierten en energía, muy parecido a como hacen las plantas con la fotosíntesis. Qué locura. ¿Sí? Tienes Wow. que dejar ahí el enlace o la cita de ese estudio para Sí, para eso chismosearlo. lo voy a dejar ahí. Y también lo que ella ha hablado, porque hay muchas cosas que ella también dice a la prensa que no va a decir como en estudios científicos. Pero entonces plantea eso, como son hongos que se alimentan de radiación y de altos índices de radiación. Entonces, lo que dicen obviamente es como, esto lo podemos usar para colocarlo alrededor de las naves de, no sé, de que van a mandar a la luna, porque así pueden proteger a las personas de la radiación, como cosas así. Pero entonces, básicamente es esa idea de hongos que comen radiación y como altos niveles de radiación. ¿Mm? Wow. La cosa es que esta melanina exacerbada no es algo exclusivo de los hongos del reactor número 4, ¿sí? Tan, tan, tan. Y aquí volvemos a la noche en que todo estalló y a la escena que yo les conté. Entonces vamos a recordar a las ranitas de San Antonio. Sí, Volvemos a las ranitas. exacto. En el 2016, los investigadores Germán Orizaola y Pablo Burraco, son españoles, por eso sí, estaban investigando los pantanos de la zona de exclusión. Básicamente ellos querían ver si había como ya pues llegado un montón de especies que ahora están viviendo en la zona de exclusión a causa de la falta de intervención humana. Pues dijeron, ¿qué habrá pasado con las ranitas de San Antonio que abundan en ese lugar? ¿Listo? Entonces se fueron por esos pantanos. Pasa y acontece que en esa primera búsqueda se pillaron ranas inusualmente oscuras, especialmente en los pantanos alrededor de la planta nuclear.
Entonces ahí dijeron como, ok, aquí hay algo interesante, está pasando algo interesante. Y entre el 2017 y el 2019 se tomaron la tarea de recolectar y recolectar ranas, identificando cada vez pues con más precisión dónde se ubicaban esas poblaciones de ranas como más melánicas. ¿Mm? Y con el tiempo se dieron cuenta que eh, como que estos no eran como solo rasgos que se estaban pasando de generación en generación, como en desorden, sino que realmente las ranas tendían a ser cada vez más oscuras mientras se acercaban más y más al reactor número 4. Ujú. ¿Mm? Wow. Entonces, básicamente, en algunos casos, y ahí vi las fotos, como que ellos tienen una foto donde ponen las ranitas como así en el gradiente, y se ve Ujú. como la ranita verde, 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 y ya al final una rana negra, 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 de la misma especie. Wow. Wow. ¿Sí? Entonces, quería terminar con esas ranitas. Se me hizo como muy interesante porque esas son las cosas como curiosas e inusitadas que encontré sobre la fauna, la flora y la funga en Chernobyl, donde parece que la melanina es la reina. La fauna gótica de Chernobyl. La fauna gótica, wow. Wow. Uy, eso sería buenísimo. ¿Te imaginas ya los caballos de Przewalski todos negros? Con Uf. las mallas así en las... Escuchando Molchat Doma. O sea, ¿se imaginan los raves que se deben hacer en el sarcófago? Creo que no hay un lugar como más, o sea, rave no. que el sarco. Wow, excelente. Páramo presenta concerts, piénsenlo. Sí, noche radioactiva. Radioactivo al planeta rock, Sí. llévenlo a otro nivel. Ah, mira, ahí Mira, está. ahí está la cuña. Ahí está, solo ideas, solo ideas. Solo ideas, solo Ujú. ideas. Hay que aprovechar. No cobro mucho por la asesoría. Suena como de esos raves que te dicen como 10 minutos antes dónde va a ser. Sí, Ah, en el sarcófago Ah, de el Chernobyl. sarcófago de Sí, Chernobyl y uno... Esperen, traigo mis hongos. Estoy pensando como en Sí. esos, en los folletos, pues, ay, ¿cómo es que se llaman? Las imágenes promocionales de asilo, cuando dicen... Ah, cuando- sí. Sí, algo así como Dance Until We Die. Literally. Sí, tal cual. Tal cual. Miren, yo solo Dance doy Until We ideas. Die Sí. de radioactividad. Wow. Me encanta. Y bueno, y pues después de todo esto y como estos pequeños datos y constelaciones de lo que es ese ecosistema de Chernobyl, pues ya uno se pregunta como, bueno, ¿qué cosas seguirán pasando en ese lugar tan particular? Y qué cosas de pronto hay aún por descubrirse. Algo que me quedó de leer sobre todo esto de la flora, la fauna, la funga y demás de Chernobyl es que sí hay como unos ecos silenciosos después del desastre y que hay cosas que no se ven o no se notan hasta décadas después. Y en un mundo donde los desastres de origen antrópico como este pues pululan por todos lados, hay daños que son irreversibles y que de cierta manera como que los seres vivos también se acomodan, ¿no? Como que Sí. llegan a algo. Ujú. Y a veces nos concentramos demasiado en el desastre cuando ocurre, pero son los ecos del desastre los que realmente afectan de manera irreversible a los mundos más que humanos que habitan este planeta. Y algo que leí y entendí en varios artículos de Museo es que a pesar de que la radiactividad latente y poderosa y rara del desastre, del accidente de Chernobyl, pues como que este nivel de desastre no se compara en niveles de destrucción y cambios frente a otros desastres que ocurren como con conciencia, ¿sí? Como la deforestación, la contaminación de los ríos por mercurio, por ejemplo, como sucede en el Atrato, o los rezagos de plásticos y microplásticos que hacen islas en los océanos. Curiosamente, aunque la radiación aniquila silenciosamente, hay desastres que ocurren todos los días que ni siquiera dan chance de reconstruir la melanina o cambiar de rumbo. Así las vidas encuentran una manera de sobrellevarlo. Y todos estos desastres abrumadores y tenaces y sus ecos, y los que están aún por venir, me hacen decir: ¡ay, humanidad!
Y bueno, eso es lo que encontré sobre la fauna, flora, funga y demás de Chernobyl. Increíble. Ujú. Ay, me encantó, qué locura. Creo que voy a llegar a ver la serie. Sí, A Sí. mi casa. Sí, aunque en la serie no salen los hongos melaninos. Hongos melón. yo creo que en unos años van a aparecer caballos más oscuritos, entonces. ¿Quién como sabe? Siguiendo el patrón. ¿Quién sabe? Porque los perros Ah, bueno, que llevan se ahí pusieron tanto fácil. tiempo solo son como que uno los ve y son como cualquier perro, pues, criollo. Bueno, Una manada ahí de perros y el alfa es un perro que les llega a uno a los tobillos y se llama ni siquiera Danger. Danger. Danger Danger. y es chiquito y los tiene a todos sometidos. Sí. Eso es lo arriba que de un pasa aquí en caballo. Colombia. Sí. Sí. Eso sería muy divertido. Y además todo negro, me lo imagino. No, o sea, sería, no, estoy segura de que pasa, Sí. eso pasa como en todo el mundo, que esas manadas de perros ferales son una manada de lobos, solamente que son chistosos, Sí. pero son también letales, eso es un problema, Sí, han sí. matado Peligroso, gente. peligroso. Sí, quién sabe qué seguirá pasando con los perros. Sería muy divertido ver más perros azules. Pero no por. Pero no por radiación, Sí, no. sino por el jabón rey. Sí, Y bueno, clickbait y- ¿qué les queda de esta historia o de esta serie de puntos de Chernobyl? Arriba las ranitas negras. Ah. Arriba las ranitas negras. No, pues que igual, o sea, como que en el fondo está muy chévere ver cómo la vida se adapta, pero pues siempre como pensando en que todo fue por la avaricia humana. Un montón de manes que querían más energía, más poder y negligencias y cosas así. Pero está chévere. Lo que más me gustó fue lo de los hongos, definitivamente. Creo que los hongos están over the top en todo. Siempre que haya algo chévere va a haber un hongo que lo hace mejor. Sí. Es verdad. Eso me pareció muy impresionante. Sí, o sea, pues, sí. Creo que es como algo que nadie se espera, ¿no? Como que eh, Y siento que todo en Chernobyl es así. Es como, ay, encontramos esto. Nadie se lo esperaba. Sí. Es como, ok, hay Pues, golondrinas con canas. ¿Qué? Ok, como que no hay manera de que esperar. Como que uno sí espera que pase algo. pero no así. Exacto, pero no así. Sí. Exactamente. Sí, me voy con eso. Ujú. ¿Y tú, Mari? Yo me quedo pensando en que Chernobyl, o sea, me parece que es una ocasión muy, muy especial como para la humanidad porque creo que a la población en general y a nosotros como seres humanos nos tocó aprender de ciencia por Chernobyl y de una ciencia que no es fácil. O sea, así como que la comprensión como de personas que no están como tan metidas en el mundo científico sea como un poco abstracta. Ujú. Nos tocó aprender que hay una energía que no vemos y nos puede matar y que en algún punto de este planeta y ¿cómo es que se llama? La pata de elefante, Sí, está la pata de elefante. está la pata de elefante y es un objeto absolutamente letal y casi que uno piensa como en estas películas de ciencia ficción en las que, o no sé, yo pienso mucho en, no sé si han visto la escena final de la primera de Indiana Jones, la de Cazadores del Arca Perdida, Sí. que llegan y abren el Arca de la Alianza y lo que hace es lanzarle rayos a todo el mundo y la gente Sí. se derrite. Y es Sí, como- Eso fue Chernobyl. Eso existe, eso Sí, de eso una u otra pasó. forma existe Ajá. y no lo podemos ver y hay muy poca, o sea, la mayoría de gente en el mundo sabe qué fue lo que pasó en Chernobyl. Entonces es una oportunidad curiosa para ver Sí. como la relevancia de la ciencia en el mundo y aprovecharla un poco como para hacer divulgación un poco forzada, pero sí. Sí, de hecho, hay otro nombre para el sarcófago. También le dicen el arca. El arca. Sí, al sarcófago también le dicen el arca. ¿En qué año salió la primera de Indiana Jones? Sí, es muy, sí, no sé. Pero creo que sí se desarrolla más o menos como por esa época. Sí, ¿no? Porque, Más o o sea, menos. la del arca, o sea, ahí Pero está como en el Tercer Reich. Sí, Sí, aparte. Sí, pero el arca creo que le pusieron cuando le colocaron la nueva estructura, creo que le pusieron ese nombre. Que además,
pues es muy raro, como que tuvieron que construir la estructura y después con rieles ponérsela porque no podían construirla por la radioactividad. Wow. Oigan, qué Ujú. loco, Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida nació en fue en el 81 y esta vaina pasó en el 86. Ajá. O sea, imagínense Nos uno, estaban advirtiendo. casi, pero qué loco, imagínense uno hacer una historia y que unos años después exista un objeto que, pues, o sea, no es que se vaya a ver como la película de Indiana Jones, pero que Ujú. casi que Pues, hace lo mismo. el Sí. objeto podría ser pues la pata de elefante que tú decías, Exacto, que es como sí. esta estructura súper rara que terminó ahí adentro del reactor número 4 y que pues tiene esa forma, como que le pusieron ese nombre de pata de elefante porque tiene esa forma, pero es como una masa de como, no sé, es como cemento cocido, súper radioactivo. No es como un metal, algo Sí, es así, como un una metal vaina. así derretido. El como- núcleo, en el Sí. núcleo de no sé qué vaina. Sí, Bueno, sí, sí. Wow. Bueno, pueden buscar, googleenlo porque Sí. sí es muy impresionante ese objeto, pero sí es como la cosa más radioactiva. porque qué miedo fue pucha. A Sí. mí la energía nuclear me da cosita, o sea, sé que es Sí. una Sí, alternativa no. para muchas cosas, pero a mí me da culillo. Sí, es como, ¿qué tan dispuestos como humanos estamos para arriesgar, ¿no? Como sabiendo las consecuencias. Y de igual forma sigue, Se o sea, sigue pues haciendo, hay sí. plantas nucleares en el mundo, pues a las que les ha ido muy bien. Sí, en últimas sigue siendo como muy seguro. De hecho, pues bueno, si se vieron la serie Chernobyl, como que en últimas el reactor explotó fue por un diseño hecho como con material barato. Sí, O sea, para básicamente ahorrarse. por ahorrarse plata. Lo Entonces- barato sale caro. Sí, radioactivamente caro. Pero bueno, esas son como dudas que quedan ahí. Como de Sí. veremos qué pasa con la energía nuclear. También hay otra historia que es la de Fukushima, que también fue como un desastre nuclear en el 2011, si no estoy mal. Toca ver qué sucedió con eso. Esta es como otra historia La de segunda radioactividad. parte de este Sí. Radioactiva Planeta del Rock, Yo creo financianos. que sí, yo creo que hay que esperar como unos buenos años para ver para ver. qué sí. ha sucedido con Fukushima y todo eso. Pero gracias por atender a esta historia de Chernobyl No, hoy. gracias. Y como siempre, gracias a Trebolem Studio por acogernos, a nuestros oidores. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, hay.humanidad, que ahí subimos contenidos como el archivo visual de este episodio y otros contenidos. Y ya por último, pues Mari, ¿dónde pueden encontrar lo que haces y en qué andas? Pueden encontrarme en Instagram como @lafiebre_de_un_sábado_azul, todo separado por puntos. También pueden encontrar cositas que he hecho en la página de Pesquisa Javeriana. Hace poquito sacamos un culebrón mexicano para que me vean hacer el ridículo allá. Estuvo bueno. Desde San Valentín vayan y hacen como hate watch si quieren. No, es muy chistoso. Hacemos el ridículo, pero es muy Ujú. chistoso. Hablamos sobre monogamia ahí en ese video. Y nada, eso, cualquier cosa que necesiten pueden escribirme. Ujú. Y Cris, cuéntanos. Pues yo como ilustrador subo cositas, como animador, en cris.n. Es que lo cambié ayer. Cris en crisis. Cris en crisis. Cris en crisis, Ujú. separado con puntos. Ok. Y pues yo soy ilustrador de Macana, y pues Macana está en las redes sociales, Macana, y la página web, fundacionmacana.org, y en Spotify, como Macana Podcast. Ahí estamos sacando la serie, también, muy chévere. Ujú. La noche de los bosques. La noche de la los última bosques, que para sacaron. cerrar. Para cerrar el 2025. El 2025 en enero 100 y pico. Ya. Ey, los mejores sitios de divulgación hacen eso. Sí, sí, sí. No, Sí, no. sí. Seguimos todavía en diciembre. Sí, no. Aquí cerramos el año 136. cuando nosotros queramos cerrar el año. Exacto. Y bueno, ¿y algo más sobre Macana o algo que quieras Bueno, contarnos? ya vendrá la nueva edición, ya la estamos planeando. Ujú. Esperemos que sí se acabe en el 2026. Ya. Y estamos pues renovando un poquito, repensando un poco lo que es la divulgación científica, como que todo el tiempo cuestionándonos qué significa Ujú. la divulgación. Entonces, pues creo que va a variar el contenido, Ok. apuntándole que sea cada vez más chévere. Ok. Entonces, pero como que igual, con calmita. Bueno, chéverísimo. Ahí pendientes a las redes de Macana, que están haciendo cosas bien divertidas y por eso me encanta invitarles. Muchas gracias por Sí. la invitación siempre. Y a mí me pueden encontrar en redes como Taxomonías y ahí pueden sugerirme y bombardearme, no con radioisótopos
Por favor, no. Por favor, no, a nadie. Este 14, ay no, pues que ya pasó el 14 de Ya, febrero. sí, acaba de pasar. Lo siento. Sí, por ahí me pueden bombardear con historias interesantes. Historias interesantes Epa. y bonitas. A veces feas, a veces crudas. Y ya con eso, pues bueno, apague y Y vámonos. vámonos.